Saludos. Bueno, antes de ver este video, ustedes deberían haber visto el archivo que corresponde a las generalidades de las agencias de viaje, ¿ok? Con la idea de no hacer el video tan largo, entonces lean aquello, que eso es más lectura. Y aquí sí nos vamos a detener con respecto a las contabilidades de agencias de viaje. Ustedes, después de haber leído esto, sabrán qué es una agencia de viaje, cuáles son sus funciones, cuáles son los tipos. Entonces, bueno, como les comenté en cada una de estas materias que hemos visto de contabilidades aplicadas, la mayoría de las empresas manejan diferentes fuentes de ingresos. Entonces, hay agencias de viaje que venden boletos, hay agencias de viaje que venden paquetes, hay agencias de viajes que venden hoteles solamente, hacen reservaciones, alquilan vehículos, o sea. Entonces, bueno, nosotros tendremos que identificar, ¿verdad? Lo primero, cuáles son las fuentes de ingreso de la agencia, ¿ok? Cuando vayamos a tener esa agencia de viaje. Y por supuesto, también les dije la clasificación, o sea, minoristas, mayoristas, o sea, todo eso, si son online, todo ese tipo dependiendo del conocimiento de la agencia de viaje, vamos a identificar las fuentes de ingreso, ¿ok? Después que tenemos las fuentes de ingreso, vamos a ver las comisiones obtenidas, porque entonces ahí tenemos que la mayoría de las actividades de la agencia de viaje, nosotros lo que obtenemos son comisiones, ¿ok? Es la venta de boletos, sobre todo pues en la venta de boletos, de todo ese tipo de hospedaje, cosas así por el estilo. Nosotros lo que tenemos, las agencias de viajes, son comisiones. Entonces, ahí tenemos que tener bien claro cuáles son los ingresos, cuáles son las comisiones que se ganan. También, como nosotros, y lo vamos a ver dentro de poco, esto trabajamos con un sinfín de proveedores, entonces también tenemos que saber cuánto le debemos a cada uno de estos proveedores que conforman. En el caso de que nosotros tengamos un paquete, por ejemplo, que incluya boleto aéreo, hospedaje, comida, transporte, entonces nosotros, o alquiler de vehículos en su defecto, entonces nosotros vamos a tener un proveedor para cada uno esas fuentes. Entonces nosotros vamos a recibir el dinero del cliente, pero debemos cancelarle a todos esos proveedores que tenemos ahí, ¿ok? Entonces, no es muy importante los controles internos que se establezcan aquí. Entonces, por supuesto, también debemos determinar las ventas en efectivo o a crédito. Esos son los puntos que debemos combinar aquí. Quiero también decirles que con respecto a las operaciones de agencia de viajes, se los comenté en clase. Nosotros tenemos los sistemas, los que se llaman globalizadores. ¿Qué es un globalizador? Un globalizador es un sistema de reservaciones que permite el acceso a bases de datos de aerolíneas, hoteles, arrendadoras y proveedores de servicios turísticos en tiempo real para poder consultar disponibilidades o lugares o espacios disponibles, costo y en su caso reservar esos servicios. Entonces, la mayoría de las agencias de viaje, o mejor dicho, todas las agencias de viaje, manejan estos sistemas que se llaman globalizadores, cuyos los sistemas más que importantes o más conocidos son el Sabre, el Amadeus, el Galileo o Apolo y el WorldSpan. Entonces, como les dije, esto es un mundo, o sea, donde se debe conocer cómo funcionan esos sistemas globalizadores, porque de acuerdo a los reportes que esos sistemas nos dan, es que nosotros vamos a contabilizar. Por lo menos en el caso de las aerolíneas, eh, eso es una venta total, pues, o sea, entonces nosotros tendremos que hacer un corte cada cierto tiempo para ver cuáles, ¿verdad? Son las comisiones que estoy obteniendo y cuánto le estoy adeudando a la aerolínea por concepto de eso. Hay unas aerolíneas que exigen, sobre todo en el caso de Venezuela, le digo que es la realidad, que se prepaguen, ¿ok? No nos fían, por decirle algo. Pero entonces nosotros vamos a tener un monto prepagado que igual debemos descontar, porque si
nosotros tenemos unas ventas diarias de 1 millón de bolívares, por decir algo, y yo prepago 5, entonces yo debo estar pendiente de cuánto también me ha consumido eso. Entonces, vuelvo y lo repito, en la parte administrativa debemos conocer estos sistemas de reservaciones y los reportes que me dan esos sistemas para luego yo contabilizar. Entonces, entendiendo esto, que las operaciones de las agencias de viaje, por supuesto, están condicionadas a su relación con los proveedores de servicios turísticos. ¿Ok? Fíjense que pueden ser un servicio cualquiera o una combinación de servicios. Entonces, los alojamientos, los restaurantes, los transportes o los servicios diversos que pueden ser de animación, de recreación, todo eso va a la agencia de viaje. Entonces ella hace una compilación y se los ofrece al turista por un precio donde supuestamente ella puede obtener una comisión o una ganancia. ¿Ok? Porque ¿qué puede ser? Puede ser que yo haga convenio con los hoteles y ofrezca el servicio a cambio de una comisión. Pero también puede ser de que ellos me ofrezcan tarifas especiales y yo las venda a un precio. Entonces yo tengo un costo y tengo un ingreso. ¿Ok? Entonces hay que identificar claramente cuál es la relación con nuestras proveedoras de servicios turísticos para poder ver cómo hacemos la contabilidad. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a conseguir cuentas contables en las agencias de viaje, por ejemplo, el anticipo de operadoras. O sea, que nosotros les vamos a dar, como les comenté, yo puedo anticipar, por ejemplo, para yo reservar a mis turistas, o sea, hacerle anticipos. ¿Ok? Entonces, ahí aparece cómo se carga y cómo se abona ese tipo de cuentas. ¿Ok? Con respecto a las aerolíneas, ¿ok? Nacionales o internacionales. Entonces, nosotros recibimos del cliente el boleto. ¿Ok? Entonces, nosotros le damos caja, ¿verdad? Contra la aerolínea nacional e internacional. Esto es una cuenta, entonces, esto sería de pasivo, ¿ok? Porque yo le estoy cargando, yo a ellos le genero, me gano, es una comisión, ¿ok? Entonces, cuando yo le pago a ellos, ¿ok? El, el monto, entonces yo debito la cuenta y entonces me quedo con mi comisión, ¿ok? En el caso de las líneas aéreas nacionales o internacionales. La naturaleza de este saldo, por supuesto, será acreedor, ¿ok? Aquí les ponen cuál debería ser el saldo. Entonces, representa el importe pendiente de pago por la venta de boletos a determinado momento. O sea, que esta cuenta tiene que ser un saldo acreedor. Y esta cuenta de anticipo es un saldo deudor, porque es que yo le estoy abonando a mis proveedores, ¿ok? Bueno, aquí también tenemos las cuentas por pagar a operadoras de hoteles, por supuesto. También se presenta un saldo acreedor por los servicios devengados pendientes de liquidar a la empresa a la que otorgó el servicio. Entonces, yo voy recibiendo los depósitos y voy acreditando a cuentas por pagar operadores y entonces después le voy pagando poco a poco. ¿Ok? Igual los anticipos de reservaciones, que es lo que yo recibo de los clientes. A ver, que aquello era anticipo de operadora, es lo que yo le pago a los proveedores. Esto no. Esto es lo que yo recibo de los clientes para garantizar el servicio que yo le voy a prestar. ¿Ok? Es un cobro anticipado de estos servicios. Entonces, yo, esta cuenta tiene saldo acreedor y representa el importe por el anticipo de los clientes para garantizar algún servicio. Por supuesto, tendremos los ingresos, que serán ingresos por comisión, ¿ok? Recibida por los boletos de avión, por los paquetes y por algún servicio turístico. Entonces, esta cuenta es acreedora, ¿ok? Entonces, ¿qué también tenemos? Entonces,
cuando vendo paquetes, puedo tener ingresos por paquete, ¿ok? Por el valor de la factura de los paquetes contratados o por la venta de paquetes. Y por supuesto, este saldo es acreedor porque es un ingreso. Y a estos paquetes yo tendré entonces un costo, ¿ok? Por esos paquetes. Entonces, en el caso de que yo, ¿qué es lo que hacen la mayoría de las agencias de viajes? Agarran todos los paquetes, todos los servicios que hay en los proveedores turísticos y elaboran un paquete al turista que venga al destino turístico que seleccionen. Entonces, por ejemplo, entonces para nosotros terminar de ver este proceso de las agencias de viajes, vamos a hablar más o menos del proceso de la producción de un paquete turístico. Ya sabemos que si vendemos los boletos aéreos, tenemos una comisión. Entonces, cuando hacemos el paquete, tenemos todo este proceso. ¿Ok? Como yo les dije, también tengo una serie de personas que trabajan con esto. La creación del paquete, la planificación, la elección de proveedores, el cálculo del presupuesto. También tenemos que calcular el índice de ocupación o punto muerto, o sea, como que es el punto de equilibrio, pues. Si nosotros hacemos el paquete, ¿cuántas personas tenemos mínimo que tener para poder hacer estos paquetes? Entonces, elaboración de promoción del proyecto, presentación del producto, formalización y el seguimiento. Entonces, ¿qué nos vamos a parar nosotros en estos dos? En el cálculo del presupuesto del viaje o del paquete, pues, y del índice de ocupación, que son los dos que nos corresponden a nosotros, por supuesto, como asesores en contabilidad y, y auditoría. Entonces, nosotros tendremos que tener para hacer el cálculo, por supuesto, dos resultados. El resultado del costo para el cliente y la evaluación económica para la agencia de viaje de lo que tiene que cobrarse, ¿ok? Teniendo en cuenta todos los beneficios que debe quedar la agencia. Entonces, y además de eso, después que tengamos el costo, cuánto nos cuesta y el precio, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que sea competitivo los precios por día y por persona, ¿ok? Hay que incluir los impuestos turísticos, porque les cuento que ahí tenemos el INATUR, que es el 1% de las cuestiones que tenemos que pagar, eso es terrible. Incluso hay algunas alcaldías que cobran impuestos adicionales, o sea, por concepto de aseo y todas esas cosas. Entonces, porque se supone que si tú traes a un turista, ensucia más y no sé qué. Entonces, hay que tener en cuenta también los impuestos, es muy importante que lo tengan en cuenta. También tenemos que tener en cuenta, y esto es complicado también en la parte turística, los cambios de divisa, porque tanto unos como los otros, entonces tienen todo se cotiza en dólares, pues, o en euros. ¿Ok? Y por supuesto también hay que tener en cuenta la temporada, como ustedes saben, en temporada baja y en temporada alta hay diferentes precios. ¿Ok? Entonces, para calcular el presupuesto del viaje, tenemos que incluir los servicios, aquí vemos los servicios, más los costos de marketing, las comisiones, los gastos generales. ¿Ok? No solamente lo que es, también tenemos los gastos generales. Entonces eso me va a dar el precio neto del viaje. Ahora, nosotros tenemos mi presupuesto. Entonces, pero yo necesito saber cuántas personas, ¿ok? Si yo saco a la venta ese paquete, ¿cuántas personas es el mínimo que yo debo tener en este viaje o en este paquete para poder cubrir los costos? Entonces, aquí tenemos, ¿ok? Una fórmula que sería el punto, lo que se llama en turismo punto muerto, considero importante que pusiéramos esto, que serían los costos fijos entre el precio menos los costos variables. ¿Ok? De esta manera, nosotros vamos a tener entonces un seguimiento de la parte del presupuesto y la parte numérica de este paquete. Bueno, con respecto a la parte impositiva, que también lo pide el programa, encontramos que nosotros tenemos, en el caso de las agencias de viajes, una providencia administrativa que es conjunta con el INAT. ¿Ok?
esto mediante el cual se dictan las normas de emisión de facturas y documentos de transporte aéreo publicadas en la Gaceta eh, de 18 de diciembre del 2013. Ok, este te dice cómo deben emitir las facturas de boleto, o sea, da una descripción de cómo se deben hacer esas cuestiones. Ustedes tendrían que buscarlo cuando empiecen a trabajar, pero lo que quiero comentarles es el artículo 7, hacer énfasis en el artículo 7, que dice que en ningún caso los boletos aéreos, talones de equipaje, órdenes de servicio, órdenes misceláneas de cargo y cartas de porte aéreo, entre otros, serán considerados documentos equivalentes a factura. Entonces, de acuerdo con esto, o sea, el hecho que a ti te den el boleto aéreo y diga cuánto costó, no sirve de factura, ¿ok? Entonces, para que lo sepan, porque de acuerdo con esta norma, entonces nos deben emitirse factura. Desde el punto de vista impositivo, también tenemos mm, la situación respecto a la emisión eh, de la factura, o sea, la factura a cuenta de terceros. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en esta parte de la emisión de facturas a cuenta de terceros que que los, las agencias de viaje, ¿verdad? Cuando yo me gano una comisión, registro la cuenta por pagar y tengo la comisión, pero sin embargo estoy recibiendo el dinero completo. Entonces, eso es importante que ustedes vean con respecto a la ley del IVA, ¿ok? Y el reglamento del IVA, que son los que establecen la facturación a cuenta de terceros, cómo deben hacer esa factura, cómo deben hacer los libros de venta o relaciones de venta en el caso de los contribuyentes formales y todos los demás generalidades que tiene la facturación a cuenta de terceros. Porque como les dije, la mayoría de los casos, a nosotros al recibir una comisión, estamos actuando como comisionistas. ¿Ok? Entonces, eso lo establece el Código de Comercio y lo establece el, el reglamento del IVA de cómo hacer las facturas en las relaciones de venta en este caso. Entonces, bueno, de esta manera te dejamos aquí la contabilidad de agencia de viaje y por supuesto le mandaré la asignación correspondiente a, a esta materia. Ok. Saludos, espero que estén bien. Hasta luego.